Entré en la habitación y los encontré allí. En nuestra cama. Riendo como si mi existencia fuera una broma de mal gusto. Eres patético. Javier. Dijo ella. Sin un ápice de remordimiento. Mientras él se ajustaba la camisa con una sonrisa condescendiente. En ese instante, perdí no solo a mi esposa, sino la fe en que el mundo tuviera algún sentido de justicia. Me quedé paralizado en el umbral. El aire cargado de su perfume mezclado con el sudor del engaño. Elena, mi esposa de 5 años, se incorporó lentamente, cubriéndose con la sábana como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. No es lo que piensas, murmuró. Pero sus ojos decían lo contrario, era exactamente lo que pensaba. Y peor. Miguel. Mi mejor amigo desde la universidad. El que había sido padrino en nuestra boda. Se limitó a mirarme con esa expresión de superioridad que siempre había disimulado bajo bromas. Vamos. Hombre. No hagas una escena. Esto pasa en las mejores familias. Su voz era calmada. Casi paternal. Como si yo fuera el niño que necesitaba una lección. No grité. No lancé puñetazos. Solo retrocedí. Cerrando la puerta con un clic suave que resonó en mi cabeza como un disparo. Bajé las escaleras de nuestro apartamento en Madrid. El sol de la tarde filtrándose por las ventanas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Caminé por las calles abarrotadas de Gran Vía. Rodeado de turistas y madrileños ajenos a mi ruina. Y me pregunté cómo podía seguir respirando. ¿Por qué no me derrumbaba? En mi mente, repetía sus palabras, eres patético. Sí. Lo era. Por haber confiado. Por haber construido una vida sobre arenas movedizas. Esa noche. Solo en un hotel barato cerca de Atocha. Me senté en la cama dura y miré el techo agrietado. Elena y yo nos habíamos conocido en una fiesta en Barcelona. Durante la Merced. Ella era vibrante. Ambiciosa. Trabajando en una agencia de publicidad, yo. Un abogado en un bufete mediano. Estable pero predecible. Miguel era el carismático. El que siempre cerraba tratos imposibles en su empresa de importaciones. Ahora entendía por qué pasaban tanto tiempo trabajando juntos. El dolor no era solo el engaño, era la humillación de haber sido el último en saberlo. El tonto en la ecuación. Me convencí de que debía volver. No por amor. Que ya se había evaporado como humo. Sino por pragmatismo. Teníamos una casa en común. Deudas compartidas. Una vida entrelazada en papeles legales. Sobrevive. Me dije en silencio. No les des el placer de verte roto. Al día siguiente. Regresé al apartamento. Elena estaba allí. Con los ojos enrojecidos. Fingiendo arrepentimiento. Podemos hablarlo. Javier. Fue un error. Miguel había desaparecido. Probablemente en su loft en Malasaña. Asentí. Preparé café. Y actué como si nada. Pero dentro. Algo se endurecía. No era rabia ciega, era un cálculo frío. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Cuántas mentiras? Cada mirada de ella ahora era una pista. Cada silencio una confirmación. Los días siguientes fueron una tortura meticulosa. Iba al trabajo. Revisaba casos de divorcios ajenos con una ironía amarga. En el bufete. Mis colegas notaban mi distracción. Pero lo atribuían al estrés. Por las noches. Compartía la mesa con Elena. Comiendo en silencio mientras ella intentaba reconciliarse con charlas banales sobre el clima o el tráfico en la M30. Te quiero,
Javier. Podemos superarlo. Sus palabras rebotaban en mí como ecos vacíos. En mi mente, diseccionaba cada gesto, como su teléfono vibraba más de lo normal. Como evitaba mis ojos al mencionar a Miguel. Una tarde. En el Parque del Retiro. Caminé solo para aclarar ideas. El sol caía sobre los remeros en el estanque. Pero yo solo veía sombras. ¿Por qué seguir? Podía divorciarme. Mudarme. Empezar de nuevo. Pero esa opción me parecía cobarde. Un regalo para ellos. Inlencia no salva a nadie. Pensé. Recordando un viejo dicho que mi abuelo repetía, el silencio es el arma de los débiles. No. El silencio podía ser una trampa. Empecé a observar. Revisé discretamente el historial de su navegador. Encontré emails borrados pero recuperables. No actué. Solo acumulé. Cada descubrimiento era una punzada. Pero también un ladrillo en la muralla que construía alrededor de mi dolor. Elena notó el cambio. ¿Estás distante?, dijo una noche. Sirviendo vino en nuestra terraza con vistas a la ciudad. Es normal después de... ¿Eso? Sonreí. Fingiendo acuerdo. Pero en mi cabeza. Planeaba. Miguel era astuto, había escalado en su empresa gracias a contactos dudosos. Importando vinos de dudosa procedencia. Si investigaba, ¿qué encontraría? No era venganza impulsiva, era estrategia. Me convencí de que merecían sufrir las consecuencias reales. No un drama efímero. La ley, que yo conocía bien, podía ser mi aliada. Pero cada pensamiento así me costaba un pedazo de alma. ¿Quién era yo ahora? Un hombre roto. Reconstruyéndose con hielo. Pasaron semanas. Mantuve la fachada de marido herido pero perdonador. Invité a Miguel a una cena para aclarar las cosas. ¿El vino? Confiado. Con una botella de Rioja como ofrenda. Somos adultos. Javier. Pasemos página. Brindamos. Pero mis ojos lo escrutaban, su sonrisa falsa. Sus manos que habían tocado lo mío. Esa noche. Después de que se fuera. Elena se acercó. Aliviada. Gracias por intentarlo. La besé en la mejilla. Sintiendo náuseas. En la oscuridad. Me pregunté si valía la pena. El dolor se había transformado en algo más oscuro, una determinación que me aislaba. Amigos comunes empezaron a distanciarse. Sintiendo la tensión. Perdía partes de mí. Pero ganaba claridad. El plan se formaba, usar su ambición contra ellos. Manipular sus debilidades. No sería rápido, sería inevitable. Mantuve el silencio como un velo. Pero dentro. El veneno se filtraba gota a gota. Cada mañana. Al mirarme en el espejo del baño. Veía a un extraño, ojos hundidos. Mandíbula tensa. Un hombre que se obligaba a vivir por inercia. Sigue adelante. Me repetía. ¿Pero para qué? Elena dormía a mi lado. Ajena a la tormenta que bullía en mi pecho. Su respiración calmada me irritaba, ¿cómo podía dormir después de destrozarme? En el bufete. Me asignaron un caso de fraude fiscal. Ironía del destino, un empresario acusado de evadir impuestos en importaciones. Mientras revisaba documentos. Mi mente divagaba hacia Miguel. Sabía que su empresa jugaba al límite con aduanas en el puerto de Valencia. Un contacto en Hacienda me debía un favor, podría pedir información discretamente. Pero dudé. ¿Era esto yo? Un abogado ético. Ahora contemplando el abuso de poder.
La tentación era fuerte. Un susurro constante: ellos te usaron, úsalos tú. Elena intentaba reconectar. Vamos a Sevilla este fin de semana. Como en los viejos tiempos. Acepté. Pero el viaje fue un calvario. En el AVE, ella charlaba sobre amigos comunes, yo asentía. Pero pensaba en cómo Miguel la había hecho reír de mí. ¿En la Alhambra? Bajo el sol andaluz. La vi hermosa como siempre. Y el odio se mezcló con nostalgia. ¿Por qué? Quise gritar. En cambio. ¿Qué? De vuelta. Empecé a documentar fotos de sus mensajes. Copias de transferencias sospechosas que encontré en su laptop compartida. Cada hallazgo era una victoria pírrica, me fortalecía. Pero me vaciaba. Una noche. Solo en el estudio. Me derrumbé. Lágrimas silenciosas. Las primeras desde el descubrimiento. No mereces esto. Pensé. Pero ¿quién lo merecía? Recordé mi infancia en un barrio de Madrid. Con padres que se separaron sin dramas. Solo con resignación. La vida es así. Decía mi madre. Pero esto no era vida, era supervivencia. Me convencí, Imlencia era suicidio lento. Debía actuar. No por catarsis. Sino por equilibrio. Si ellos prosperaban. Mi dolor se eternizaba. Miguel me llamó. Proponiendo un negocio. Olvidemos lo pasado, hagamos dinero juntos. Su voz era suave. Calculadora. Acepté reunirme en un bar de Chueca. Allí. Con cervezas en mano. Lo estudié, inteligente. Sí. Pero arrogante. Mencionó un envío grande de vinos italianos. Con algunos atajos. Anoté mentalmente. Esa noche. Con Elena durmiendo. Contacté a mi amigo en Hacienda. Solo curiosidad. Dije. La información llegó, irregularidades menores. Pero ampliables. El costo, mi integridad. Me sentí sucio. Pero vivo. Los días se volvieron rutina de engaños. Sonreía a Elena. Planeaba su caída. Ella notaba mi frialdad. Estás cambiando. Javier. Todos cambiamos. Respondí. En mi interior. El conflicto rugía, ¿era venganza o autodestrucción? Dudaba en las noches. Imaginando una vida sin ellos. Pero el recuerdo de su traición me impulsaba. Empecé a manipular sutilmente, sugería a Elena un ascenso que involucraba a Miguel. Sabiendo que expondría su affaire en el trabajo. Pequeños pasos. Cada uno erosionando mi humanidad. Amigos me evitaban, mi aislamiento crecía. En una cena familiar. Mi hermana notó, pareces un fantasma. Lo era. Pero el plan avanzaba. Descubrí que Miguel evadía impuestos en miles de euros. Podía denunciarlo anónimamente. Pero esperé. Quería que sufrieran despacio. Como yo. Elena. Ajena. Planeaba vacaciones. Para reconectar. Asentí. Pero pensaba en cómo su carrera se derrumbaría si el escándalo salía. El precio, mi sueño interrumpido por pesadillas de culpa. ¿Valía la pena? Sí. Me convencí. El silencio había terminado, ahora. La acción. La transformación fue sutil. Como el cambio de estaciones en Madrid, del calor sofocante al frío cortante. Miraba a Elena cocinando y veía no a mi esposa, sino a una extraña que había elegido destruirme. Imlencia no salva a nadie. Repetía en mi mente.
Una mantra que justificaba todo. Entendí que callar era complicidad con su traición, actuar era reclamar mi agencia. Observé más. Instalé una app discreta en nuestro router para monitorear tráfico. Descubrí chats borrados, planes para dejarme. Dividir bienes. Miguel era el cerebro, Elena la ejecutora emocional. Su inteligencia me impresionaba y enfurecía. No eran villanos de telenovela, eran reales. Con motivos egoístas pero lógicos. Él buscaba emoción, ella. Escape de la rutina. Eso hacía la venganza peligrosa. Si me descubrían, contraatacarían. En el trabajo, fingía normalidad. Pero usaba horas muertas para investigar. Contacté a un detective privado. Pagando en efectivo. Solo verificación. Dije. Las fotos llegaron, ellos en un café de lavapiés. Besándose. El dolor renovado me endureció. ¿Por qué no divorciarte? Me pregunté en soledad. Porque sería fácil para ellos. Quería que pagaran con su reputación. Su libertad financiera. Dudé una noche. Con el dedo sobre el botón de enviar una denuncia anónima. ¿Y si me equivocaba? Miguel era listo, podría rastrearme. Elena, perceptiva, empezó a sospechar. Estás distante. Javier. ¿Hay otra? Reí internamente. No. Amor. Solo trabajo. Pero su pregunta me alertó, debía ser más cuidadoso. Empecé a manipular emociones, elogié a Miguel frente a ella. Viéndola incómoda. Es un gran tipo. Su culpa la carcomía, bien. El plan se solidificó, usar la ley contra Miguel. Su empresa tenía deudas ocultas, una auditoría lo hundiría. Contacté a un fiscal amigo. Plantando semillas. He oído rumores. Nada directo. Pero efectivo. El costo, mi amistad con él se tensó. En casa. Elena propuso terapia. Para salvarnos. Acepté. Pero usé las sesiones para observar su mentira. El terapeuta notó mi reserva, yo. Su hipocresía. Internamente. Me debatía. Estás perdiendo tu alma. Pensaba al amanecer. Recordaba momentos felices, paseos por el templo de Devot al atardecer. Ahora. Contaminados. La venganza me consumía. Pero me daba propósito. Descubrí que Elena había transferido dinero a una cuenta conjunta con Miguel. Fraude potencial. Anoté. Esperé. Una confrontación sutil, invité a Miguel a casa. Conversamos sobre negocios, solté hints sobre inspecciones. Su rostro palideció levemente. Satisfacción fría. Elena. Nerviosa. Sirvió cena. Esa noche. Sola conmigo. Lloró. Te amo. Mentira. Mi corazón se heló más. El punto de no retorno se acercaba, ya no era el hombre herido, sino el cazador. La manipulación se volvió arte. No explosiones, sino susurros que erosionaban. Envié tips anónimos a Hacienda sobre Miguel, revisen importaciones de vinos Elite. Sabía que lo investigarían, su inteligencia lo haría paranoico. Elena, ajena al principio, empezó a recibir llamadas de trabajo cuestionando su ética, planté rumores en su agencia sobre conflictos de interés. Dudé en un momento de debilidad. Vi a Elena durmiendo. Vulnerable. Y recordé nuestro voto matrimonial en la iglesia de San Jerónimo. ¿Qué estoy haciendo? Pero el recuerdo de su traición me impulsó. Ellos no dudaron.
El precio, insomnio crónico. Paranoia propia. ¿Me vigilaban? Miguel contraatacó sutilmente. Me llamó, oí que preguntabas por mí. ¿Problemas? Su voz calmada. Pero amenazante. Negué. Pero supe que sospechaba. Aumenté la presión, filtré emails a su jefe. Exponiendo el affair. Elena perdió un ascenso, lloró en casa. Todo va mal. La consolé. Fingiendo empatía. Pero disfrutando su desasosiego. Internamente. El conflicto crecía. Eres un monstruo. Me acusaba mi conciencia. Sí. Pero uno forjado por ellos. Usé la sociedad, invité a amigos comunes. Soltando hints sobre su infidelidad. Rumores se extendieron como fuego en la seca Castilla. Miguel perdió un contrato, Elena. Credibilidad. El clímax se acercó. Descubrí pruebas de evasión fiscal sólida. Denuncié anónimamente. Con detalles irrefutables. La investigación empezó. Elena. Estresada. Confesó parcialmente, Miguel y yo. Fue un error. La confronté calmadamente. ¿Lo sé todo? Su pánico fue dulce. Pero amargo para mí. Perdía mi matrimonio. Pero ganaba justicia. No podía parar. Manipulé su culpa, sugerí que testificara contra Miguel para salvarse. Dudó. Pero su egoísmo prevaleció. El costo, mi en total. Amigos me veían como amargado. Pero el plan funcionaba, ellos se volvían contra sí. La tormenta estalló controlada. Hacienda allanó la oficina de Miguel, encontró irregularidades. Lo arrestaron por fraude. Elena. Implicada marginalmente. Perdió su trabajo. Lloró en casa, nos has destruido. Negué conocimiento. Pero sus ojos sabían. ¿Fuiste tú? Internamente. El torbellino, satisfacción mezclada con vacío. ¿Valió la pena? Vi a Miguel en corte. Demacrado pero combativo. Su abogado era bueno, lucharía. Elena me dejó. Mudándose con familia en Barcelona. Sola en el apartamento vacío. Me enfrenté al espejo, un vencedor hueco. El precio escaló, depresión profunda. Terapia real ahora. Amigos se alejaron, reputación manchada por rumores. Pero ellos sufrían más, Miguel enfrentaba cárcel. Elena ruina financiera. Manipulé el divorcio, reclamé todo. Usando pruebas. Dudé en el juicio, confesar. No. Testifiqué neutralmente. Pero mis hints sellaron su destino. Elena me miró con odio, eres peor que nosotros. Tal vez. El conflicto interno rugía, había perdido mi humanidad por venganza. Miguel fue condenado a 3 años, Elena. Probaschen y deudas. Yo. Libre pero solo. En un Madrid indiferente. Miré por la ventana. La ciudad pulsando. ¿Fue justicia o locura? ¿Quién ganó? Al final.